Buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Juan Carlos Argotti. Junto con mis compañeros Alejandra Gómez y Alejandra Erazo vamos a realizar la explicación del tema sobre The Computer Assisted Language Learning en el contexto de la educación y todo su proceso y digamos las nuevas expectativas que se planean a futuro. Entonces vamos a empezar con la tecnología de la información en la educación. Vale, entonces podemos empezar diciendo que hemos experimentado que la sociedad últimamente tiene mucha euforia generada debido a los grandes adelantos tecnológicos. Es por eso que se ha vuelto muy común que siempre, adelanto tras adelanto, siempre se quiera buscar, digamos, un mejor medio de tecnología, y es por eso que cuando se saca un medio siempre el humano busca evolucionar y sacar algo mejor. Sin embargo, digamos que el humano se ha vuelto muy entusiasta acerca de esto y no ha pensado acerca de las implicaciones que tiene la tecnología en todos los procesos humanos. Entonces, en este campo se dice que si invertimos tanto tiempo, energía, recursos en tecnología, también sería importante empezar a darle un propósito a esa tecnología. El efecto que ha tenido la tecnología en la educación es innegable, ya que muchas instituciones, quieran o no, tendrán que algún día implementar la tecnología en sus procesos educativos. A pesar de que son muy pocas, digamos, los docentes que han implementado la tecnología de manera extensiva, esto debido a muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos es el desconocimiento de la tecnología. Podríamos también mencionar que los profesores no están capacitados para la tecnología, o simplemente muchas veces no hay recursos para acceder a ella. Pero esto se toma de manera gradual, porque se dice que estamos apenas en un paso inicial para que ingresemos en la tecnología de manera total. Es por ello que se dice que en el futuro la tecnología tendrá, por supuesto, un rol importante en la educación en todas las instituciones del mundo. Bueno, voy a hablar sobre la introducción de los ordenadores en la educación, que comenzó a principios de los años 60 y recibió el nombre de aprendizaje basado en ordenador, el cual fue visto al principio como una especie de ayuda a la enseñanza. Este método consiste básicamente en utilizar un ordenador para aprender acerca de algo, y antes podía enseñarse con métodos tradicionales como los libros, las cintas, las diapositivas y los profesores. El aprendizaje basado en ordenador empezó cuando los ordenadores ocupaban salas demasiado grandes y se necesitaban expertos extremadamente especializados que eran solicitados por bastante gente, entre ellos los profesores. El aprendizaje basado en ordenador originalmente se desarrolló como un método de instrucción programada y de aprendizaje programado que tenía estrecha relación con el trabajo realizado por Skinner, por Crowdy y por Prezi, mientras que el método Skinner consistía esencialmente en una serie lineal de pequeños pasos de aprendizaje. El de Crowder se basaba en un enfoque ramificado que incluía varias secciones. Estas metodologías se plasmaron en libros de texto autoinstructivo de aprendizaje programado, en el cual los lectores podían dirigirse a diferentes secciones en función de la respuesta que se daba a una pregunta. Después se descubrió que el ordenador ofrecía una capacidad de presentación más flexible, y los educadores decidieron producir aprendizaje basado en el ordenador en forma de miles de páginas de texto, con preguntas como ¿cuál es la correcta? 1, 2 y 3. Y esto recibió el nombre de instrucción asistida por ordenador. Al final este método fracasó y fue realmente un alivio para los profesores, porque pensaban que se quedarían sin trabajo debido al uso de los ordenadores. Cuando pensamos en COL, normalmente se suele relacionar que es el uso de computadores con propósitos educativos, o que simplemente es el uso de computadores como complemento en los procesos de educación. Pero esto no es así. Entonces, si contamos un poco acerca de la historia de COL, podemos decir que COL fue introducido por un proyecto llamado Plato, que era un proyecto de educación de los Estados Unidos, que fue uno de los proyectos más ambiciosos en los Estados Unidos, en la Universidad de Illinois. Este también fue introducido, los proyectos de COL fueron introducidos en Inglaterra en los años de 1700, los 70, en la Universidad de Hull. Bueno, cuando se dio este boom digamos, de los microcomputadores en esos tiempos, porque por supuesto no estaban tan adelantados a la tecnología actual, muchas universidades empezaron a comprar muchos de estos computadores. Entonces se intentó como meter la tecnología a las universidades públicas y privadas. Sin embargo, digamos que este entusiasmo por
Implementar computadores al final resultó contraproducente porque digamos que no se sabía con exactitud para qué sirven esos computadores, entonces digamos que no se tenía un objetivo claro ni un propósito de la tecnología. Entonces es por eso que en ese tiempo esa tecnología de las universidades de los países poderosos tenían muchos computadores, pero nunca se supo qué hacer con ellos. Es por eso que se dice que el entusiasmo a la larga no es suficiente para que la tecnología se implemente en la educación, sino que si queremos hacer una buena implementación de la tecnología, debemos no solo verla como teórica, sino también empezar a trabajarla pragmáticamente. Cole ha superado diferentes etapas desde su introducción al inicio en la enseñanza de la lengua y después en el aprendizaje del lenguaje. Al principio sabemos que Cole ha tenido muchos problemas, por ejemplo, en adaptarse a las pedagogías del momento. Siempre ha tenido muchos problemas en adaptar su tecnología a las pedagogías. Porque al principio Cole fue relegado, digamos, a los procesos muy mecánicos o procesos, por ejemplo, como de repetición o de memorización, que era lo que estaba en tendencia en los años 70 y 80. Sin embargo, después una pedagogía un poco más comunicativa fue traída. Hoy en día Cole está envuelto en procesos más de comunicación y no tanto relacionados con los procesos de repetición como antes. Es por eso que hoy en día se está haciendo muchos esfuerzos para que Cole ya tenga su propia pedagogía, la cual podría explicar todos los procesos, por ejemplo, la interacción computador-usuario, por ejemplo, hablar sobre los materiales diseñados en computadores y todo ese tipo de cosas. Porque se ha demostrado que estos son mejores y que ayudan a trabajar mucho la mente y son, digamos, de mucha interacción y son más demandantes, se podría decir. A pesar de que se ha evidenciado de muchas formas, muchas personas todavía consideran que esta clase de interacción no es suficiente para ser considerada pedagogía. Sin embargo, todavía muchas personas continúan esta lucha. Que muchos tecnólogos dicen que el Cole no debería tener su propia pedagogía, pero se continúa en esa lucha de que esta tenga su propia pedagogía. Phillips y Weibull informan que Coles siempre ha estado esforzándose y buscando estrategias para poder encontrar una metodología que sea efectiva y esté de acuerdo a sus necesidades. Y ellos dicen que a través de las diferentes etapas por las que ha pasado Cole, siempre ha trabajado como una disciplina por sí misma y que esto es siempre soportado por mucha literatura. Es por ello que muchos aún se siguen esforzando, como dije anteriormente, por buscar un marco teórico a Cole. Entonces, estos mismos autores que mencioné también han dado ideas de cómo podría ser el marco teórico que podría soportar a Cole y que pueda envolver, por supuesto, todos los procesos que Cole necesita. Además, utilizando la experiencia de todas las personas que han estado involucradas en el proceso de Cole, se podría mejorar, digamos, la creación de una metodología. Entonces, también deberíamos, por supuesto, tener en cuenta las limitaciones, las ventajas, desventajas, las alternativas y todo lo que implica Code. Para de esta manera poder crear una metodología muy efectiva y que se adapte a las necesidades que se necesiten. Es por eso que también se dice que Cole no simplemente debería tener su propio marco teórico, sino que también debería empezar a considerar un método de la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje. Entonces también se dice que Cole ya no debe ser simplemente no debería ser simplemente llamado como un método revolucionario, sino además un método evolucionario que llevará a la educación al siguiente nivel. Aprendizaje exploratorio y por descubrimiento a través de Cole. Las actividades de Cole le permiten a los alumnos interiorizar los frutos de sus propios descubrimientos sobre la lengua que estos están aprendiendo. Esto debido a que prueba sus intuiciones sobre el funcionamiento de la lengua. Este enfoque es denominado exploratorio y proporciona a los alumnos medios de acceso a los datos lingüísticos. También amplía el campo de acción y fomenta la curiosidad y la independencia de los alumnos. Además, los materiales que abarca son textos auténticos. Esto permite que ofrezcan una visión de cómo funciona la lengua en el caso del aprendizaje de gramática y vocabulario.
Un ejemplo muy claro de interacción exploratoria se lo encuentra en el hipertexto, en el cual las posibilidades de acceder a la información de forma no lineal son enormes, lo que amplía las posibilidades de aprendizaje exploratorio y por descubrimiento. También encontramos los materiales multimedia y en este sentido los materiales dan lugar a un dominio multimedia que los alumnos pueden explorar para recuperar la información necesaria para un tema concreto o una palabra desconocida, por ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Erazo y voy a continuar hablándoles acerca del Collaborative Learning Through Code. Bueno, para iniciar con la explicación es necesario aclarar qué es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica en la cual se centra el aprendizaje en el alumno y el alumno a su vez va a trabajar en pequeños grupos compuestos por diferentes alumnos y los alumnos van a estar organizados según sus habilidades. En estos grupos van a estar alumnos que tienen facilidad de aprendizaje, los que tienen dificultades para el aprendizaje y aquellos que se encuentran en un punto medio. Bueno, ya con esto claro podemos continuar. En el artículo se menciona varias veces al psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien decía que el aprendizaje es una actividad social. Él consideraba sumamente importante la interacción con otras personas para el desarrollo del sujeto. Bueno, en esta parte es importante mencionar a Lev Vygotsky porque en el texto nos dice que es gracias al aprendizaje colaborativo que los alumnos logran desarrollar tareas de una forma más eficiente y más integralmente, lo cual apoyaría la teoría vygotskiana de que la interacción social es muy importante para desarrollar el aprendizaje. Aparte, en Cole existe un término llamado individualización, el cual consiste en que un alumno va a aprender de manera independiente en un computador. Este término ha sido duramente criticado debido a que las personas afirman que no va a haber interacción con los demás, que el computador va a tomar el rol del profesor y como sabemos, los que estudiamos idiomas, el aprendizaje es una actividad tanto social como individual y es aquí donde radica la polémica sobre este tema. El aprendizaje colaborativo también ha sido criticado por personas que dicen que poner a los niños en un grupo no va a garantizar que trabajen en conjunto y que faciliten el aprendizaje a sus demás compañeros. Pero todo no es negativo. En 1986, un estudio de Johnson y Stein apoyaron el aprendizaje colaborativo. Ellos hicieron un estudio de niños entre los 11 y 13 años de edad, los cuales dividieron en 3 grupos. En el primer grupo, los niños iban a trabajar de forma individual. En el segundo grupo, los niños iban a trabajar compitiendo entre ellos. Y en el tercer grupo, los niños iban a trabajar de una manera colaborativa, es decir, se iban a ayudar mutuamente. Cuando llegaron los resultados, estos mostraron que el tercer grupo, es decir, el grupo que trabajó de forma colaborativa, tuvo un mejor desempeño tanto en los trabajos que hicieron día a día como en los trabajos que desarrollaron al final. Además, mostraron menos dependencia hacia el docente y una mejor actitud hacia sus compañeros. En el texto finalmente también se menciona otro estudio realizado por los investigadores en el cual ponían a un grupo de niños a resolver un juego en una computadora. Y lo que encontraron los investigadores fue muy interesante, debido a que el conflicto que se generaba entre los niños al intentar resolver este ejercicio, es decir, el conflicto por las estrategias o el conflicto generado por las opiniones de cada uno, era una experiencia muy provechosa para el aprendizaje. Finalmente, las ventajas del aprendizaje colaborativo. La principal ventaja del aprendizaje colaborativo es que el estudiante se va a sentir en un ambiente de mayor confianza. ¿Por qué? Porque no se va a sentir intimidado por el profesor, va a estar trabajando con sus compañeros, va a tener la oportunidad de compartir sus ideas, de discutir y además sus compañeritos le van a ayudar a recordar la información, lo cual resulta en una experiencia de aprendizaje muy significativa. Ahí sí, como dice en el texto, 2 cabezas aprenden mejor que una. Gracias. Dentro de un sistema de autoacceso. Se desarrolla la idea de un aprendizaje autónomo en el cual el alumno es libre de elegir su propio curso, sus propios temas y trabajar a su propio ritmo. Sin embargo, puede resultar
aprendizaje poco eficiente, ya que el estudiante puede elegir una estrategia poco adecuada en las etapas iniciales. De ahí la importancia de realizar un proceso en el que se entrena al alumno para que pueda pasar progresivamente de un enfoque de aprendizaje dirigido externamente a uno autodirigido. Otra estrategia para lograr el aprendizaje autónomo es la utilización de un sistema de autoacceso en el cual los estudiantes pueden elegir tareas y actividades que no hayan sido asignadas por el profesor y que conduzcan a un aprendizaje más flexible y que tenga en cuenta los contextos y necesidades individuales de los estudiantes. Dentro de este proceso, los alumnos participan en tareas significativas, en la resolución de problemas, en la toma de decisiones que promuevan la responsabilidad en el aprendizaje. El fin último de esto es ver al alumno independiente, responsable y seguro de sí mismo.